Y cuando el libro de Hechos comienza, en el capítulo 1, comienza a mostrarnos que el plan que Dios tiene es que el Evangelio sea predicado en todo lugar, hasta el último rincón de la tierra. Por eso les dice Jesús a sus discípulos que recibirán poder desde lo alto, para ser testigos de Él hasta el último lugar de la tierra. Sin embargo, hasta ahora el Evangelio se ha quedado confinado en Jerusalén. No han salido de la ciudad. Han tenido gran éxito en la predicación del Evangelio en Jerusalén. En la primera predicación pública de Pedro, 3.000 hombres se convierten. En la segunda, 5.000 se convierten. Han tenido gran éxito, pero no han salido de la ciudad. Han tenido algunos problemas, pero a pesar de todo, pareciera ser que la situación es bastante cómoda. Hasta que llega el enjuiciamiento y la muerte de Esteban. Y todo cambia. Comienza una dura persecución y muchos deben huir de la ciudad. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Podemos leer esto como una derrota del Evangelio, la persecución que surge después de tanto éxito que había tenido la iglesia? ¿Cómo entender la dura oposición que encontramos en el mundo frente al Evangelio? Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla juntos. Y ahora, al seguir en este pasaje del libro de Hechos, te pedimos, Señor, que seas tú quien abra nuestro entendimiento y nos permita ver con claridad tu verdad. Abra nuestros ojos y nos permita escuchar claramente tu palabra. Y que tu Espíritu Santo poderosamente transforme nuestro corazón. En Jesús te lo pedimos. Amén. Después de la muerte de Esteban vino persecución. Persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y esto provocó, dice, que muchos creyentes arrancaran de la ciudad. En el capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 1 en adelante dice, Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué vino esta persecución? Es difícil saberlo con exactitud. Pero al parecer, perdón, el celo de los judíos, eh, por lo que ellos consideraban la única verdad, fue parte de lo que provocó esta persecución. Pero quizás también estaba presente la molestia que les producían los cristianos. Personas que buscaban basar sus vidas en el Evangelio de la gracia de Dios, de este amor inmerecido ofrecido por Dios en Jesús. Hombres y mujeres que no se consideraban mejores o más buenos que el resto, sino todo lo contrario. Y apelaban a la misericordia de Dios para ser aceptados por Él en su pueblo. Jesús advirtió a sus discípulos que esto era lo que debían esperar en el mundo, oposición. Les aclaró que el efecto que produce la luz es que aquellos que viven en tinieblas se molestan. Saulo, de quien vamos a hablar más adelante, no le bastó la muerte de Esteban. Y dice que iba de casa en casa buscando a todos los judíos que se habían vuelto al cristianismo para llevarlos a juicio y encarcelarlos. Hasta este momento el ministerio de la iglesia en Jerusalén parecía tener mucho éxito. Miles de personas se convertían al Evangelio. Pero
de repente empezaron algunos a ofenderse y comienza esta persecución. ¡Qué fracaso!, dirán algunos. Pero no es así en los planes de Dios. Porque aquello que parece débil para el mundo es fuerte en las manos de Dios. Aquello que parece locura para el mundo resalta la sabiduría de Dios. Aquello que parece derrota es transformada en victoria por el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo esta derrota podíamos verla como una victoria? Bueno, Lucas nos dice que todos los que fueron esparcidos no dejaron de hacer aquello que Dios les pedía que hicieran. No dejaron de compartir el mensaje del Evangelio. Y donde iban, hablaban de Cristo. Verso 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Esto produjo que la semilla del Evangelio se esparciera más allá de Jerusalén. Lejos de callar por el temor al rechazo que podía producir el mensaje de Jesús, ellos con fidelidad predicaban el Evangelio donde iban y muchos escuchaban este mensaje y se volvían a la fe. Desde el comienzo, ellos debieron haber pensado en que debían salir de la ciudad de Jerusalén para predicar a Jesús en otros lugares. Pero al parecer la iglesia estaba tan cómoda y le iba tan bien que decidieron no moverse de Jerusalén. Así que Dios se encargó de moverles. Les movió el piso para provocar que ellos cumplieran lo que era la misión que Él les había dado. Y los obligó a salir. Pero al salir no callaron. Lo que estaba en juego era mucho más importante que su vida tranquila y cómoda. Lo que estaba en juego era la eternidad de las personas. Por eso donde iban proclamaban el Evangelio para que más personas alcanzaran la salvación que Jesús ofrecía. Pero también cuando las personas escuchan el Evangelio, hay diferentes formas de reaccionar a él. Y por eso es que Lucas en este capítulo nos muestra y nos deja como ejemplo dos formas distintas de reaccionar al mensaje del Evangelio. Dos formas que la iglesia debe esperar en las personas que escuchan el Evangelio. Dos formas de reaccionar. La primera de ellas la vamos a encontrar en Simón. Lucas nos cuenta que Felipe, que era uno de aquellos que habían sido escogidos también para servir a las mesas, para atender a las viudas, aquellos que estaban en necesidad en Jerusalén, baja a Samaria. Y en Samaria predica a Jesús. Dios le da dones extraordinarios a Felipe, que son usados por él para confirmar la verdad del mensaje que está comunicando. Porque Dios está bendiciendo incluso a los samaritanos. Aquellos que eran tan odiados por los judíos estaban recibiendo el mensaje. Pero mientras Felipe desarrollaba su ministerio en esta ciudad, en Samaria, apareció un tal Simón. Versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Así era reconocido Simón en Samaria. Pero Lucas nos dice, pero cuando oyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Simón practicaba la hechicería e incluso le llamaban el gran poder de Dios. Tenía muchos admiradores que creían sus mentiras y le seguían.
Pero cuando Felipe predicó, muchos en esta ciudad creyeron en su mensaje y recibieron a Jesús como el Salvador. Incluso el mismo Simón pareció creer. Incluso se bautizó. ¿Pero fue verdadera su fe? Lucas nos cuenta que seguía a Felipe asombrado por los milagros y las maravillas que éste hacía. En Jerusalén, cuando los apóstoles se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria, que los samaritanos se estaban volviendo al cristianismo, convirtiendo a Jesús, fueron a ver lo que pasaba. Querían cerciorarse si realmente estaba sucediendo aquello que escuchaban. Dios había retenido la llegada del Espíritu Santo a aquellos que se habían convertido. Lo había retenido hasta que Pedro y Juan llegaran a la ciudad. Quizás era una manera que Dios tenía de confirmarle a los apóstoles y a todos los que estaban en Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén, que Él también estaba aceptando a los samaritanos como parte del pueblo, de su iglesia. Y los apóstoles se dieron cuenta al ver que al orar por ellos el Espíritu Santo bajaba sobre ellos. Se dieron cuenta que la salvación también era para los samaritanos. Pero Lucas nos cuenta de Simón. Verso 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Simón se acerca a los apóstoles para pedirles este poder. Incluso puede pagar por él, está dispuesto a pagar por esta franquicia que al parecer los apóstoles tenían. Seguramente con la llegada de Felipe y la predicación del Evangelio, su negocio, el negocio de Simón, había perdido mucha clientela. Y pensó que quizás podía usar el mensaje del Evangelio para beneficio personal. Lo que nos muestra que no ha entendido mucho, quizás nada, de lo que Jesús realmente ofrece. La respuesta dura de Pedro frente a la acción de Simón nos muestra que en realidad no era un verdadero creyente, que su confianza no está puesta en Jesús, sino en sus habilidades de engañar a aquellos que les escuchan. Pedro le llama al arrepentimiento y le dice que si sigues por este camino vas camino a la perdición. Verso 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. El relato no nos cuenta si Simón se arrepintió o no. Se nos dice que tiene temor y pide a los apóstoles que intercedan por él ante Dios. Pero no sabemos si hubo verdadera fe en él. Muchos como Simón se acercan al cristianismo por razones equivocadas. Y lamentablemente con dolor vemos que aunque comienzan bien, después se alejan de Dios. Porque ya no reciben lo que al comienzo les había traído al Evangelio. Lamentablemente, muchos de ellos no buscan una relación con Dios a través de Jesús. No valoran la oferta que Dios les da, el regalo que Dios les ofrece de perdón y vida eterna. Este regalo inmerecido que Dios les da a través de Jesús. Y aunque muchos han escuchado y creído en este mensaje que llegó a ellos por Felipe, otros como Simón no lo creen, no confían en él. Son aquellos que vienen a Jesús con su propia lista de peticiones y deseos.
creyendo que lo que desean es más importante que lo que Jesús ofrece. Y finalmente, con decepción, terminan alejándose, porque Jesús no les basta, y se van. Pero Lucas nos cuenta de otro tipo de reacción frente al mensaje del Evangelio. Y para hacerlo nos cuenta que después de estar en Samaria, Felipe fue llevado por Dios a un camino. Y en este camino se encuentra con una caravana de un alto funcionario de Etiopía. Este funcionario, aunque era extranjero, era judío de religión. Alguien al parecer muy piadoso, porque venía de Jerusalén de haber adorado a Dios, cumpliendo con todo lo que la ley le mandaba. Al ponerse junto al carro, Felipe se da cuenta de que va leyendo una porción del Antiguo Testamento. Va leyendo Isaías 53. En este pasaje se habla de lo que el Mesías sufriría para salvar a su pueblo, de cómo él tendría que dar su vida para que quienes crean en él alcancen salvación. Por supuesto, esta profecía de Isaías, escrita 700 años antes de Jesús, hablaba de Jesús y apuntaba a lo que él experimentaría en la cruz. Así que Felipe se acerca y le hace a este hombre, a este etíope, a este alto funcionario de Etiopía, le hace una pregunta importantísima para su salvación. Verso 30. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Porque Felipe sabe que la fe que salva, para que esta fe surja en la vida de una persona, debe haber entendimiento. La salvación viene por creer un mensaje y aceptarlo como verdadero. Así que frente a la pregunta, el etíope le pide a Felipe que le explique de quién se trata, de quién habla este pasaje, porque en realidad no está entendiendo mucho. Verso 35 del capítulo 8. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Felipe le mostró, partiendo de Isaías, cómo por todo el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús, y se mostraba que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado que ocurriría. El etíope creyó en este mensaje, se arrepintió y pidió ser bautizado. Este hombre, aún siendo más poderoso que Simón, y quizás con mucho más dinero que Simón, no buscó conseguir el favor de Dios por medios propios. Creyó verdaderamente. Entendió que la única manera de alcanzar el perdón era confiar en Jesús, arrepintiéndose de su vida anterior. Creer que Él, como oveja que fue llevado al matadero, tomó nuestro lugar para que encontremos salvación en Él. Este hombre creyó que lo que Jesús ofrece es más valioso que cualquier cosa que tú y yo podríamos desear. Creo que este capítulo nos desafía como iglesia, en muchos sentidos, pero en al menos dos sentidos nos desafía de manera muy clara y directa. En primer lugar, nos desafía respecto a nuestra misión de predicar el Evangelio. Dios se ha propuesto que este mensaje, su mensaje, el mensaje de salvación, sea llevado a tu último rincón de la tierra, a todo lugar de la tierra, que toda persona escuche de este mensaje. Y buscará que esta tarea se cumpla, a pesar de nuestra comodidad, a pesar de nuestra pereza.
A veces Dios hará que cosas sucedan que nos saquen del confort en el cual está nuestra vida. De esta quietud y tranquilidad en la cual a veces estamos y nos conformamos. La finalidad es que Dios quiere que hagamos aquello que debemos hacer. Como iglesia, que hablemos de Cristo al mundo. Cosas que podríamos considerar pérdida o fracaso, nos daremos cuenta que son usadas por Dios para llevar a cabo su plan. A veces tenemos la tendencia a creer que la oposición al Evangelio está triunfando en el mundo. Y que pareciera ser que el cristianismo está retrocediendo y está perdiendo terreno. Pero pareciera ser que a veces Dios usa eso precisamente para que hagamos aquello que debemos hacer, proclamar la verdad de Cristo al mundo. Debemos recordar que Dios es un Dios soberano y que su buen plan se cumplirá, que su mensaje se predicará y que muchos creerán y alcanzarán salvación a través de él. Pero este pasaje también nos habla respecto a cómo será el resultado de nuestro ministerio, de nuestro trabajo como iglesia. Y que no siempre el resultado que veremos en la vida de otros será el resultado que buscamos y esperamos. Con dolor veremos cómo algunos que parecían ser de los nuestros se alejan. Cuando lo que tanto deseaban recibir de parte de Dios no llegue a ellos como esperaban que llegara. Parecían tan entusiasmados por el Evangelio al comienzo, pero no perseveran. Quizás como la semilla que cayó entre piedras, que no tiene raíces y la planta se seca. O la semilla que cayó entre los espinos, que las presiones de este mundo, los placeres de la vida o la riqueza les impiden crecer. Pero también veremos con gran alegría que otros sí creerán y se volverán a Dios. Y veremos sus vidas creciendo y dando fruto y dando una buena cosecha. Aquellos que realmente valoran lo que Jesús ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Veremos a aquellos que dejarán atrás sus propias expectativas y amarán a Jesús. Quienes verán que no hay nada más valioso que ser amados por Dios a través de su Hijo. Y serán capaces de dejar toda otra lealtad para servir solo a Jesús como el Señor. Este pasaje nos advierte a no dejar de hacer aquello que debemos hacer. Como iglesia no podemos conformarnos a una vida cómoda, tranquila. Nuestro trabajo es llevar el mensaje de Cristo a todo lugar. Como iglesia debemos predicar el Evangelio, aunque eso implique salir de nuestra comodidad. No dejar que el temor, la pereza nos frenen. Y seamos capaces de ver la soberanía de Dios aún en aquellas cosas que parecieran ser opuestas al Evangelio o que se oponen al avance del cristianismo. Y ver que aún aquellas cosas muchas veces son usadas por Dios para que su gloria sea vista por más personas. Pero también este mensaje nos advierte a no desanimarnos cuando los resultados que vemos no son los que esperábamos.
Y sigamos confiando en la soberanía de Dios, en la obra maravillosa que Él va a llevar a cabo en Cristo. Confiando que tenemos un Dios que es capaz de llevar a cabo su maravilloso plan, su amoroso plan, de que más y más personas doblen sus rodillas delante de Cristo y encuentren salvación. Esta es la advertencia de este pasaje: no dejar de predicar y no desanimarnos. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres siempre muy claro al mostrarnos cómo debe ser nuestra vida y cuál debe ser nuestra expectativa como tu pueblo en este mundo. Corremos el riesgo siempre, Señor, de ser negligentes, de callar, de no seguir compartiendo tu mensaje a otros. De conformarnos con una vida cómoda, tranquila, sin grandes sobresaltos, Señor. Y pasajes como este nos advierten que tú harás que tu iglesia cumpla con su misión. Por eso nos llama, Señor, a responder en obediencia a ti y llevar este mensaje a tantos como sea posible. Pero también, Señor, es un pasaje que nos habla de la realidad de lo que debemos esperar. Y que no siempre, Señor, los resultados serán como los que queremos. Y que a veces con dolor veremos, Señor, que personas que mostraron gran interés en ti no perseverarán en amor por ti. Pero también nos cuenta, Señor, que veremos maravillados cómo tú eres capaz de transformar corazones y provocar fe en otros, Señor, que estarán dispuestos a amarte y perseverar hasta el final de sus vidas. Gracias, Señor, por ser tan honestos con nosotros, por decirnos lo que debemos esperar, lo que debemos hacer, y por sobre todo, Señor, por hacernos un claro llamado a confiar en ti y en tu soberanía. En Jesús te agradecemos. Amén.